Hola a todos, vamos a aprender en esta práctica informática cómo elaborar cuadros de amortización de dos tipos de préstamos distintos, el sistema francés que se amortiza mediante anualidad constante y el sistema uniforme que se amortiza mediante cuotas de amortización constante, ¿de acuerdo? Son dos sistemas de amortización de préstamos completamente distintos y aunque la estructura básica del cuadro de amortización va a ser igual, las fórmulas y el orden en el cual vamos a resolverlo va a ser muy distinto de un préstamo francés con anualidad constante y de un préstamo uniforme con cuotas constantes de amortización, ¿de acuerdo? La estructura del cuadro de amortización es siempre igual. Aquí anotamos el año en esta columna, la anualidad, la cuota de interés, la cuota de amortización, el total amortizado y el saldo pendiente de amortizar, de tal forma que cualquier persona echando un vistazo a este cuadro sabe exactamente cuánto ha pagado, cuánto le queda por pagar, etcétera, 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 ¿no? Bien, en este ejemplo vamos a ver un préstamo que se amortiza mediante anualidad constante, sistema francés, y queremos amortizar un nominal de 58.000 euros en 12 años a un tipo de interés del 5%. ¿Cómo se resuelve este préstamo? Si recordamos de los vídeos de teoría, siempre que queramos amortizar un préstamo a través de un sistema con anualidad constante, lo que tenemos que hacer es calcular en primer lugar cuál es la cuantía de la anualidad. Y esta va a venir determinada siempre por el capital dividido entre un valor que hemos llamado en teoría A sub NI. Nosotros ya sabemos en Excel calcular el A sub NI a través de la función VA. Entonces pulsamos FX y buscamos dentro de fórmulas financieras la función VA, que es el equivalente en Excel a la fórmula A sub NI. Entonces me van a pedir una serie de datos. En primer lugar me piden cuál es el tipo de interés, que es el 5%. En segundo lugar me piden cuál es el número de periodos, considerando periodos el número de anualidades, que sería B6, y en pago pondría siempre negativo 1, pongo -1, ¿de acuerdo? De esta forma calculo cuánto vale A sub NI. A partir de aquí ya puedo empezar a resolver el cuadro. Básico, siempre que me enfrente ante un préstamo francés que se amortiza mediante anualidad constante, lo primero que debo hacer es calcular A sub NI, que en el caso de Excel se representa por la función VA. ¿De acuerdo? A partir de aquí, ¿cómo relleno el cuadro? El cuadro lo voy a rellenar por filas, de tal forma que el año 0 es justo el momento en el cual pido el préstamo, no pago ninguna anualidad, por tanto no tengo ni cuota de interés ni cuota de amortización, no tengo total amortizado y sí que voy a tener un saldo que va a coincidir en este caso con la cuantía del préstamo que he solicitado. Por tanto, yo sé que en el año 0, la primera fila de cuadro de amortización, debo anotar solamente como saldo 58.000 euros. A partir de aquí, siempre la anualidad va a ser constante y siempre se va a calcular como cociente entre el nominal del préstamo y el valor de A sub NI que ya hemos calculado. Así como se calcularía la anualidad. Bien, luego tenemos la cuota de interés, que va a ser siempre igual al saldo del periodo anterior. En este caso estoy en año 1, va a ser el saldo del año 0 por el tipo de interés del 5%. Y pulso intro. Como yo sé en este tipo de préstamos que siempre lo que pago en total, la anualidad, es igual a la suma de la cuota de interés más la suma de la cuota de amortización, es decir, todo lo que pago se divide en intereses o en amortización. Si yo ya sé cuál es la anualidad y sé cuál es la cuota de interés, lógicamente por diferencia entre el total que pago y lo que pago de intereses, me determinará lo que pago de amortización o de evolución del capital. Bien, después de un año amortizando, en el cual he amortizado 3.643,87 euros, ¿cuál será el total amortizado acumulado? Pues lógicamente va a coincidir con lo que amortizo el primer año. Pero de forma genérica, el total amortizado cualquier año va a ser igual al total amortizado del año anterior más la cuota de amortización de ese mismo año. ¿De acuerdo? Aunque en este caso coincida, porque luego voy a copiar esta fórmula y a pegar, va a ser siempre el total amortizado anterior más la cuota de amortización. Y por último, si yo llevo amortizado en total esta cantidad, ¿qué me quedará por amortizar? Aquí hay dos formas de hacerlo. Yo puedo considerar que la cantidad que me queda por amortizar es el saldo total menos el total amortizado, pero yo voy a utilizar una fórmula que me gusta más, que es equivalente, que va a ser lo que debo el año 1 es lo que debía el año anterior, menos
lo que he amortizado este año, ¿de acuerdo? Son dos fórmulas idénticas de calcularlo. Saldo total menos total amortizado, o bien saldo anterior menos la cuota de amortización. Bien, yo como siempre en Excel, podría para el año 2, para el 3, para el 4 y para el 5, podría volver a plantear cada una de estas fórmulas de forma manual, ¿de acuerdo? Pero siempre tengo la opción de acelerar el trabajo y simplificarlo si yo las fórmulas que ya tengo anotadas las copio y las pego. Pero ojo, siempre que quiera hacer esto, para copiar y pegar fórmulas, debo fijar de forma previa con símbolos dólar aquello que no cambie. ¿Por qué? Porque si yo estas fórmulas que he anotado, de las cuales no he fijado nada, las copio en el resto de las casillas del cuadro y arrastro, como veis, me van a salir valores que no son correctos. ¿Por qué? Porque antes de hacer eso, obligatoriamente debo fijar aquello que no cambia. Vamos a ver para cada fórmula qué es lo que no cambia. Yo he puesto que la anualidad va a ser igual a la cuantía del capital partido entre la función a su NI, que recordamos que en Excel es VA, ¿de acuerdo? En este caso, ni el capital a amortizar ni tampoco el valor a su NI van a variar, por lo tanto, debo fijar ambos valores con los símbolos dólar, poniéndome y pulsando la función F4. Ya aquí está correcto y ya lo podría arrastrar. Respecto a la cuota de interés siempre va a ser igual al saldo del periodo anterior por el tipo de interés. Cada año la cuota de interés va a tener un saldo anterior distinto, por lo tanto nunca fijaría el valor F12, que es el saldo anterior. Pero sin embargo el tipo de interés no va a cambiar, por lo tanto en este caso sí que fijaría el tipo de interés con símbolos dólar. La cuota de amortización para cada año será la anualidad menos la cuota de interés, por lo tanto aquí no debo fijar nada. El total amortizado también va a ser siempre igual al total anterior más lo que se amortiza este año. No fijo nada porque cada año esos valores van a ir cambiando. Y por último, si he elegido para la fórmula del saldo el saldo anterior menos lo que amortizo ese año, tampoco fijo nada porque cada año será variable el saldo anterior y lo que se amortiza cada año. Pero sin embargo, si he elegido el saldo total menos el total amortizado, en ese caso sí que debería fijar la casilla correspondiente al saldo inicial, ¿de acuerdo? Pero en este caso, como he utilizado otra fórmula, no debo fijar nada más. Si quiero copiar y arrastrar, hay dos formas de hacerlo. Yo siempre aconsejo una que es más sencilla, que es seleccionar todas las casillas de la fila del año 1 y entonces las arrastro todas ellas de golpe, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque así evito un problema que ahora os voy a comentar. En todo caso, ¿cómo saber si está bien resuelto el cuadro? Hay una serie de elementos que te permiten comprobar que no te has equivocado. El primero es que el saldo después del último año, el último año después de pagar la anualidad, no me queda nada por amortizar. Por lo tanto, el saldo del último año es 0 y también el total amortizado es igual a la cuantía del capital que he pedido prestado, ¿de acuerdo? Siempre debo comprobar esos datos. Como dije antes, yo puedo arrastrarlo todo de golpe como acabo de hacer o arrastrar fórmula a fórmula. La anualidad sería correcta. Voy a eliminar esta que me he pasado. La cuota de interés, si la arrastro, me puede hacer pensar que me he equivocado cuando no es así. Si arrastro, veis que me sale todo 0. ¿Por qué sale 0? Porque estoy referenciando en estas casillas el saldo anterior que aún no he rellenado. Por lo tanto, que me salga 0 no significa que esté mal. Significa que debo terminar de rellenarlo todo para que los valores sean correctos. Lo relleno todo y lo relleno todo. Como veis, aunque la cuota de interés sigue siendo 0, al arrastrar el saldo me va a modificar todo y ya estará bien. Entonces yo, para evitar que un alumno en pleno examen se quede paralizado porque la cuota de interés le da 0, yo siempre aconsejo seleccionar toda la fila del primer año y arrastrarla completamente, así elimino esa posible confusión, ¿de acuerdo? Así es como se rellenaría. Un sistema francés, un préstamo que se amortiza mediante anualidad constantes, puede ser que además tenga carencia. Vamos a ver cómo se resolvería con carencia. Yo borro el cuadro y voy a suponer que de los 12 años, durante 3 años, por ejemplo, no pago absolutamente nada. Es decir, tengo una carencia pura. Porque, como sabemos, hay dos tipos de carencia. Está la carencia pura, en la cual no pago absolutamente nada,
es decir, ni amortizo capital ni pago intereses, y como consecuencia de que no pago nada, el banco no me perdona los intereses. Los intereses que se van generando se acumulan al capital cada año de carencia, ¿de acuerdo? Por lo tanto, como es una carencia pura, el año 1 yo no pago absolutamente nada, pero ya no debo esta cantidad de dinero. ¿Por qué? Porque los intereses que se han generado se incrementan al saldo, es decir, le debo al banco más dinero. Por lo tanto, el saldo anterior se multiplicaría por uno más el tipo de interés, ¿de acuerdo? Por lo tanto, después de un año ya no debo 58.000 euros, sino que debo 60.900. Bien, se ha incrementado con los intereses generados. Y esto va a ser así para cada uno de los 3 años de carencia, con lo cual yo puedo, pues manualmente, siempre poner el saldo anterior incrementado con los intereses, o puedo esta fórmula copiarla y pegarla para el resto de años de carencia. Es lo que voy a hacer, pero os recuerdo siempre que antes de hacer eso debo fijar lo que nunca cambia, que en este caso es el tipo de interés. Por lo tanto, sabiendo que hay 3 años de carencia, es decir, 3 años durante los cuales no se paga nada, pues yo sé que el saldo durante cada uno de esos 2 años se va a ir incrementando. ¿De acuerdo? Por lo tanto, voy a borrar esta fórmula que ya no es correcta para este ejemplo. Por lo tanto, ahora es como si empezara un nuevo préstamo en el cual la cantidad a amortizar ya no es 58.000, sino que es 67.142,25. Y esta es la cantidad que debo amortizar ya no en 12 años, sino en 12 años menos 3 de carencia, ¿de acuerdo? En 9 años. Por lo tanto, debo empezar el problema como si fuera desde el principio. Debo calcular cuánto vale a su NI, que va a ser a través de la función fx, fórmulas financieras, y busco VA, que es el equivalente a la SUNI en Excel. ¿Cuál será la tasa? El 5%. ¿Cuál será el número de periodos? Insisto, no confundamos número de periodos con número de anualidades. En este caso estaría mal poner 12, ya que yo no voy a amortizar en 12 años, porque de los 12 años hay 3 que no pago nada. Por lo tanto sería 12, o sea, la casilla B6, menos 3, es decir, la casilla B7. En total van a ser 9 anualidades, ¿de acuerdo? Aunque la duración total del préstamo sea 12 años, yo voy a amortizar mediante 9 anualidades porque tengo 3 años de carencia pura. Y el pago sería menos 1. Si pulso en aceptar, me va a calcular el ASUNI que debo utilizar para obtener cada una de las anualidades. ¿A qué será igual la anualidad? Pues como siempre va a ser igual al capital. Al capital a amortizar, con lo cual ya no será 58.000, sino que la cantidad que yo debo al banco y que voy a amortizar en cada uno de los 9 años es esta, es 67.142. Por lo tanto, en lugar de elegir la fecha, perdón, en lugar de elegir la casilla B4, elijo la casilla F15 y lo divido entre A su NI. ¿De acuerdo? No obstante, como yo sé que esta fórmula la voy a utilizar para copiar y pegar en otras casillas, debo fijar aquello que no cambia. Y no cambia ni el A su NI, ni tampoco cambia la cantidad del capital total que debo amortizar. Por eso ambos valores los fijo con los símbolos dólar. ¿A qué será igual el interés? El interés va a ser siempre igual al saldo del periodo anterior, 67.142,25 en este caso, por el tipo de interés. Y como el tipo de interés no cambia, lo fijo con los símbolos dólar. ¿A qué será igual la cuota de amortización? Como cada año la anualidad engloba tanto lo que pago de intereses como lo que pago de amortización, si sé cuánto vale la anualidad y sé cuánto vale la cuota de interés, la amortización será lógicamente la diferencia entre el pago total de la anualidad y el pago de intereses. Luego el total amortizado, como siempre, total amortizado anterior, que en este caso es 0, más lo que amortizo este año, y el saldo va a ser igual, según la fórmula que yo voy a trabajar, que es saldo anterior menos la cuota de amortización. Si yo eligiera total amortizar entre total amortizado, debería fijar la casilla, pero en este caso no, ¿de acuerdo? Y una vez que tengo rellena la primera fila con anualidad, la selecciono en su conjunto y la arrastro hacia abajo para copiar y pegar. Puedo estimar que está bien, ¿por qué? Porque el saldo pendiente de amortizar después del último periodo es 0, como debe ser, y porque el total amortizado después del último año va a ser no lo que pedí inicialmente, sino lo que voy a amortizar en total, que es lo que pedí inicialmente, más los intereses que se han ido generando cada año de carencia. Por lo tanto, esto estaría bien. Bien. Vamos a ver otra posibilidad. Vamos a borrar todo.
Y en este caso la carencia de 3 años, en lugar de ser pura, va a ser la otra variante, que es una carencia mixta. ¿Qué significa la carencia mixta? Que durante cada año de carencia mixta, vale, no pago nada de amortización de capital, pero sí pago intereses, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el año 0 yo debo 58.000 euros, pero el año 1 pago los intereses. ¿Qué intereses? Los que se han generado, que va a ser siempre el saldo anterior por el tipo de interés, que va a ser el 5%. Y como esta fórmula la voy a utilizar, fijo lo que no cambia, que va a ser en la cuota de interés. No pago nada más, no pago amortización, ¿de acuerdo? Solamente cuota de interés. Y por tanto no hay total amortizado. Si yo los intereses que se han generado los pago, lógicamente el saldo es invariable. No pasa igual con la carencia pura, la cual al no pagar intereses, el saldo se va incrementando. Las características de la carencia mixta es, primero, que no pago amortización o devolución de capital, pero sí pago intereses. Por tanto, los intereses que se generan cada año los pago y por tanto el saldo permanece constante. Pues estas fórmulas que he utilizado para la carencia mixta las voy a copiar y pegar para cada uno de los 3 años de carencia mixta, en los cuales, como veis, pago siempre la misma cantidad de intereses y siempre debo la misma cantidad de capital, ¿de acuerdo? Y a partir del año 4 es cuando voy a empezar a resolver el cuadro de amortización del préstamo como si fuera un préstamo nuevo, en el cual debo calcular la anualidad dividiendo el préstamo, la cuantía del préstamo solicitado entre A su NI. A su NI, como vemos, no cambia respecto al ejemplo anterior, porque me pide la tasa, que sigue siendo un 5%, me pide el número de periodos, que van a ser 12 años en total, menos 3 con carencia mixta, y el pago menos 1, con lo cual me vale el A su NI utilizado para la carencia pura. Bien, entonces calculo la anualidad. La anualidad va a ser igual siempre a la cuantía que debo, que es el capital, puedo elegir el saldo anterior o puedo elegir esta otra, me da igual, partido entre el A su NI, que va a ser este. Como esta fórmula la voy a utilizar para copiarla y pegarla en otras casillas, fijo con símbolos dólares lo que no cambia. No cambia ni el capital que voy a amortizar, ni tampoco la función VA. Con lo cual lo fijo todo. La cuota de interés va a ser siempre igual al saldo anterior por el tipo de interés, 5%, que como voy a usar esta fórmula para copiar y pegarla, lo que no cambia, que es el tipo de interés, lo fijo con los símbolos dólar. Y por último, bueno, en segundo lugar, la amortización va a ser igual a la anualidad menos la cuota de interés, como ya vimos anteriormente. Total amortizado va a ser igual al total amortizado anterior más lo que amortizo este año, y el saldo pendiente de amortizar será igual al saldo anterior menos lo que amortizo este año, aunque siempre puedo elegir la otra variante, que es total del capital a amortizar, 58.000 euros, fijado con símbolos dólar, menos total amortizado. Una vez que ya tenga rellena la primera fila correspondiente a la primera anualidad, la selecciono y la arrastro para comprobar que está bien resuelto el cuadro, puesto que el total amortizado va a ser justo a 58.000, que es el capital prestado, pero que no se incremente durante la carencia porque pago los intereses, y que el saldo va a ser cero. Bien, bueno, hay otras formas de comprobar que está bien el cuadro, es que en este caso la anualidad es constante, la cuota de interés va disminuyendo. ¿Por qué? Porque va a ser siempre igual a un saldo anterior, y como el saldo disminuye, al multiplicarlo por el tipo de interés, también la cuota de interés va a bajar cada año. Y la cuota de amortización, que es creciente, ya que si la anualidad es constante, la cuota de interés es decreciente. Como siempre, la cuota de interés más la cuota de amortización es igual a una misma cantidad, al decrecer la cuota de interés se incrementa la cantidad que amortizo cada año. Bien, esto respecto al préstamo que se amortiza mediante anualidad constante, sistema francés. Vamos a ver el uniforme. El uniforme es muy sencillo. El principal problema que tiene el préstamo uniforme, bajo mi experiencia, es que la gente se aprende muy bien el préstamo que se amortiza mediante anualidad constante, y siempre le pregunte lo que le pregunte, intenta responder al valor de la anualidad constante, C partido entre A sub n i. Es importante que sepas que cuando lo que es constante no es la anualidad, sino que es la cuota de amortización, aquí no se utiliza para nada la función VA, para nada, ¿de acuerdo? Es mucho más sencillo. Si yo debo amortizar 58.000 euros, voy a poner el mismo tipo de interés que antes para que no haya diferencias. Si yo quiero amortizar 58.000 euros en 12 pagos anuales, ¿de acuerdo? 12 pagos anuales, lo que voy a amortizar cada año va a ser la
el cociente entre lo que pido prestado y lo que pago de devolución de capital cada año, ¿de acuerdo? La cantidad de cuota de amortización constante va a ser igual a C partido entre el número de anualidades. Bien, por lo tanto, como veis aquí, no utilizo para nada la función VA el A sub NI, porque es un préstamo que se resuelve de forma distinta. A partir de aquí, lo resuelvo también a través de filas. El año 0 no pago absolutamente nada, pero sí mantengo un saldo que va a ser igual a la cuantía del capital. Bien, el año 1. El año 1 pago anualidad, pago cuota de interés, pago cuota de amortización. ¿Qué pensáis que es más sencillo? ¿Rellenar en primer lugar la anualidad? No. Lo más sencillo es rellenar lo que ya he calculado que es la cuota de amortización, que va a ser esta cantidad que se amortiza cada año de forma exacta. Cada año se amortiza la misma cantidad para que en el total de años haya amortizado el capital en su conjunto. Bien, a partir de aquí, el total amortizado va a ser igual al total anterior más la cuota de amortización de ese año. El saldo pendiente de amortizar va a ser igual al saldo anterior menos lo que amortizo este año. Como veis, esto no cambia. Y la cuota de interés va a ser igual siempre al saldo anterior por el tipo de interés. Como veis, lo que cambia es que en el sistema francés yo empezaba por anualidad, en el sistema uniforme empiezo por la cuota de amortización. A partir de ahí, el total amortizado, el saldo y la cuota de interés se calculan igual que se calculaba en el cuadro de amortización con el sistema francés. Lógicamente aquí la anualidad no va a ser igual a C partido entre A sub I porque es un préstamo distinto. Si recordamos, lo que pago cada año va a ser igual a lo que pago de intereses más lo que pago de amortización. Por tanto, la anualidad va a ser igual a la suma de la cuota de interés más la cuota de amortización. Así es como se resolvería. Como siempre en Excel puedo resolverlo uno a uno o bien puedo utilizar lo que ya tengo hecho para copiar y pegar. Pero para eso debo fijar con símbolos dólares lo que nunca cambie. ¿De acuerdo? La anualidad, cuota de interés más cuota de amortización. Por tanto aquí no fijo nada. La cuota de interés va a ser siempre igual al saldo anterior por el tipo de interés. Y como el tipo de interés no cambia, lo fijo con los símbolos dólares para no tener problemas. La cuota de amortización siempre va a ser igual a este valor, por lo tanto siempre va a ser igual a la casilla F6 y por tanto lo fijo con los símbolos dólar. Total amortizado, total anterior más cuota de amortización, no debo fijar nada y el saldo cada año va a ser igual al saldo anterior menos lo que amortizo ese año, por lo tanto tampoco debo fijar nada más. Ya habiendo fijado lo que debía, lo selecciono y lo arrastro hacia abajo. De esta forma podría obtener aquí el cuadro de amortización completo. Y como veis, para saber si está bien, simplemente me debo fijar que el saldo después del último año es 0, que el total amortizado coincide con el capital, que la cuota de amortización es constante y que la cuota de interés es decreciente. Otra cosa interesante que me pueden pedir del sistema uniforme es que compruebe la relación que existe entre cada anualidad. Es decir, si yo a cada anualidad le resto vamos a ver cuál es el importe que resulta. Si lo hago para un año, pero si lo hago para todos, como vemos, cada año es constante. Es decir, cada año lo que se disminuye cada anualidad es constante y fácilmente podemos comprobar que va a ser igual en negativo a multiplicar la cuota de amortización que he calculado por el tipo de interés del 5%. Como veis, coincide. Eso tiene una implicación que veremos en los vídeos de teoría, pero aquí simplemente quería demostrarlo. ¿De acuerdo? Bien, esto me olvido de ello de momento porque solamente quería que lo vierais para que cuando estudiéis la teoría, cuál es la utilidad que tiene el identificar cuánto decrece cada anualidad en un sistema que se amortiza mediante anualidad constante. Bien, aparte de esto, también podemos trabajar con carencia en el sistema uniforme, lógicamente, ¿no? Entonces vamos a borrar todo para poner un ejemplo con carencia, viendo también las dos opciones que tenemos, carencia pura y carencia mixta. Vamos a suponer que en este caso hay una carencia de 4 años, que es una carencia pura. Si recordáis, la carencia pura significa que no solamente no pago amortización o devolución de capital, sino que no pago absolutamente nada, ¿de acuerdo? Por tanto, es una carencia pura. Esto significa que durante cada uno de los 4 años primeros yo no pago nada de intereses y al no pagar intereses, ¿qué pasa con el saldo? Muy bien, que se incrementa
con los intereses que se generan cada año y que no se pagan. Por tanto, el saldo del año 1 va a ser igual al saldo anterior, incrementado con los intereses que se generan ese año. Lo fijo con los símbolos dólar para luego poder utilizar esta fórmula, y después de un año de carencia pura ya no debo 58.000, sino que debo 60.000. Cada año de carencia, en este caso hasta el año 4, porque son 4 años de carencia, pues cada año no pago intereses y el saldo se incrementa. Ahora bien, a partir de aquí voy a resolver el cuadro como si empezara el préstamo de cero. Voy a amortizar. ¿Qué cantidad voy a amortizar? ¿58.000 euros o 70.000? Lógicamente, la cantidad que voy a amortizar cada año va a ser igual al total a amortizar entre el número de años. Ya no va a ser 58.000, sino que va a ser 70.000. Esta cantidad es la que yo voy a amortizar. ¿En cuánto tiempo? Pues ya no voy a amortizarlo en 12 años, sino que lo voy a amortizar en 12 años menos los 4 años de carencia. Por lo tanto, aunque la duración total del préstamo es de 12 años, realmente yo voy a amortizar el préstamo no en 12 anualidades, sino en 12 menos 4, en 8 anualidades. Por tanto, a partir de aquí resuelvo el cuadro como ya he aprendido anteriormente. La cuota de amortización va a ser igual a la cantidad ya calculada, que va a ser constante, por tanto lo fijo con los símbolos dólar. El total amortizado va a ser siempre igual al total anterior, más lo que amortizo este año, y el saldo pendiente de amortizar será el saldo anterior, menos lo que amortizo ese año. Y a partir de aquí, la cuota de interés vendrá determinada por el saldo anterior, por el tipo de interés, en este caso el 5%. Veis que nunca pongo ningún número manualmente, sino que siempre pongo la casilla en la cual se encuentra el número. En este caso, como el tipo de interés no cambia, lo fijo con los símbolos dólar. Y por último, la anualidad será igual a la suma de la cuota de interés más la cuota de amortización. Así es como se resolvería esta primera fila que tiene anualidad, y para resolver el cuadro en su conjunto selecciono toda la fila y lo arrastro hasta el último año. Como vemos, saldo pendiente de amortizar es 0, no me queda nada por amortizar después de acabar el préstamo, y el total amortizado ya no son los 58.000 euros iniciales, sino la cantidad que amortizo, porque se incrementa con los intereses el capital inicial durante la carencia pura. ¿De acuerdo? Esto sería para la carencia pura. Vamos a ver cómo resolverlo para una carencia mixta. Vamos a suponer que la carencia es mixta. Bien, por tanto, carencia mixta significa que cada año yo pago los intereses. ¿Qué pago de intereses? Pago el saldo anterior por el tipo de interés fijado con los símbolos dólar. Bien, y además no amortizo, por lo tanto no hay ni cuota amortizada ni total amortizado, y el capital, como pago los intereses que se generan, permanecen constantes. ¿Qué hago? Pues estas fórmulas utilizadas para el primer año de carencia la voy a utilizar para copiarla en el resto de años de carencia. Lo copio para el año 2, el 3 y el 4. ¿Qué significa eso? Que cada año pago siempre los mismos intereses y cada año el saldo se mantiene constante. Y a partir de aquí resuelvo el problema como si fuera un problema nuevo, en el cual debo calcular cuánto amortizo cada año. Para saber cuánto amortizo cada año, divido lo que voy a amortizar, 58.000 euros, entre los años que pago anualidades. Sería 12 años en total, menos los 4 de carencia. Es decir, realmente voy a amortizar en 8 años. La cantidad que amortizaría cada año sería esta que acabo de calcular, y por tanto, para resolver el cuadro pondría en la cuota de amortización de año 5, que es el primer año que amortizo, la cantidad que he calculado que se amortiza cada año. Y a partir de aquí, como siempre, total amortizado será igual al total anterior, más lo que amortizo este año. Saldo pendiente de amortizar será el saldo anterior, menos la cuota de amortización de ese año. La cuota de interés va a ser igual al saldo anterior por el tipo de interés fijado con los símbolos dólar. Y por último, la anualidad será igual a la cuota de interés más la cuota de amortización. Si no me equivoco, selecciono toda la fila primera en la cual hay anualidad y amortización, la arrastro, y eso me debe dar exactamente, a ver si lo puedo hacer, ahí, me va a dar exactamente el cuadro resuelto en conjunto.